La anciana Apache fue ignorada cuando advirtió que sus hijas no se casarían. Algunos rieron, otros desviaron la mirada. Pero cuando el cowboy hizo su elección frente a todos, los rostros palidecieron, las manos comenzaron a temblar, y todo el pueblo quedó en un silencio absoluto. Suscríbete al canal, deja tu like, y comenta desde qué parte del mundo estás mirando, porque ahora te voy a contar todo. El calor ya apretaba fuerte, aunque el sol no había llegado todavía a lo más alto del cielo. En la pequeña casa de adobe en las afueras de San Miguel, Sonora, la abuela Chícharos miraba a sus 3 nietas. «Hoy es día de mercado», dijo Carmen, la mayor, arreglándose el moño. Su vestido azul estaba limpio y planchado. Rosa, la del medio, terminó de atarse una trenza rebelde. «Sí, y hoy vendo mis conservas de higo. Espero que el señor Ruiz no regatee tanto». Lupita, la más pequeña, no dijo nada, solo observaba a su abuela, que estaba quieta junto a la puerta, mirando hacia las montañas polvorientas. «Abuela, ¿vas a llevar tu rebozo?», preguntó Lupita suavemente. La abuela Chícharos giró la cabeza. Sus ojos oscuros, surcados de arrugas, parecían estar muy lejos. «Hoy no», respondió. Su voz era ronca, como la tierra seca. «Hoy voy con las manos vacías y el corazón lleno». Carmen y Rosa se miraron sin entender. Lupita siguió a su abuela con la mirada. Caminaron las 4 por el camino polvoriento hacia la plaza del pueblo. El sol picaba la nuca. San Miguel era un pueblo de casas bajas, con una iglesia blanca y una plaza central donde un árbol daba poca sombra. La gente empezaba a llegar. Hablaban de precios, del calor, de la falta de lluvia. La abuela Chícharos no se dirigió a los puestos. Caminó derecho hacia el centro de la plaza, frente a la puerta grande de la iglesia. Sus 3 nietas la siguieron, confundidas. Entonces la abuela se paró. Respiró hondo y habló. Su voz no era fuerte, pero cortó el aire como un cuchillo. «Escuchen todos», dijo. El murmullo bajó un poco. Algunas personas voltearon. «Tengo algo que decir». La abuela puso una mano en el hombro de Carmen, que estaba a su lado. «Estas son mis hijas, Carmen, Rosa, Lupita». La gente guardó silencio, esperando. «Mis hijas no se casarán». Un suspiro colectivo recorrió la plaza. Alguien tosió. La abuela Chícharos continuó, mirando a nadie y a todos a la vez. «No serán intercambiadas, no serán prometidas, no serán entregadas como si fueran un saco de trigo o una cabra. Su vida es suya, su corazón es suyo, su futuro es suyo». El silencio se hizo completo. Se podía oír el zumbido de una mosca. Un viejo junto a la fuente soltó una risa corta y seca, y luego se tapó la boca. El alcalde Rogelio, un hombre ancho con un bigote gris, estaba parado cerca. Miró a la abuela Chícharos, luego al suelo, con una expresión de fastidio profundo. Sacudió la cabeza y dio media vuelta, como si lo dicho fuera basura. Carmen sintió que todas las miradas del pueblo se clavaban en ella, en sus hermanas. Sintió un calor que no era del sol. Rosa apretó los puños, su rostro redondo estaba serio, desafiando a quienes la miraban. Lupita se movió detrás de Carmen, buscando esconder su cuerpo delgado. La abuela no dijo nada más. Solo dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso por el camino de donde habían venido. Sus pasos eran lentos y firmes. Sus nietas la siguieron, apresurándose para alcanzarla. Nadie en la plaza habló, solo los miraban irse. El camino de regreso a casa parecía más largo. El silencio entre las 4 era pesado. Fue Rosa quien lo rompió primero, ya cerca de la casa. «Abuela, ¿por qué?». «Porque era necesario», dijo la abuela sin disminuir el paso. «Porque si no se dice en voz alta, la costumbre se vuelve una pared. Y ustedes nacieron para volar, no para chocar contra muros». Carmen caminaba junto a ella. El alcalde Rogelio se enojó mucho. «Rogelio tiene miedo», dijo la abuela. «El miedo de los hombres pequeños se disfraza de enojo». «Algunos se rieron», murmuró Lupita desde atrás. «La risa también es un disfraz», afirmó la abuela. Se detuvo frente a la puerta de su casa. Los miró a cada una. «Mañana todo el pueblo hablará de esto. Las palabras hoy dichas no se las lleva el viento. Cavan un hueco. Ya verán qué crece en él». Dentro de la casa, con la puerta cerrada, la tensión se relajó un poco. Rosa dejó escapar un gran suspiro. «Bueno, por fin alguien lo dijo. Ya estaba harta de que en el mercado me preguntaran por novio». Carmen se sentó en una silla de madera. «Pero, ¿qué va a pasar ahora, abuela? Rogelio no olvidará esto. Tú lo humillaste enfrente de todos». «No lo humillé. Le recordé que hay cosas más importantes que su autoridad», dijo la abuela, encendiendo el fuego para el almuerzo. «Y ahora lo sabe todo el pueblo». Lupita se acercó a la ventana y miró hacia el camino. ¿Y si alguien quiere casarse con una de nosotras? ¿De verdad podemos decir que no?
La abuela Chícharos se enderezó y miró a su nieta más pequeña. Sus ojos suaves se volvieron duros como la roca. Sí, Lupita, puedes decir que no. Y si no escuchan tu no, entonces tendrán que escuchar el mío. Y el de tus hermanas. Carmen sintió un extraño alivio, mezclado con un miedo nuevo. Era como si de repente el suelo firme se hubiera vuelto inestable. Pero también era como respirar por primera vez un aire más limpio. Esa tarde, no salieron de la casa. Rosa miraba por la ventana de vez en cuando. Parece un día normal, comentaba. Pero todas sentían la diferencia. Al anochecer, mientras cenaban frijoles y tortillas, Lupita preguntó en voz baja: «Abuela, ¿por qué a ti nadie te dijo que no te casaras?». La anciana dejó su cuchara en el plato. Un silencio muy profundo llenó la habitación, más profundo que el de la plaza al mediodía. «Porque en mi tiempo a mí no me dejaron decir que sí», dijo finalmente. Su voz era apenas un susurro. Esa es otra historia, para otra noche. Carmen vio un destello de dolor en los ojos de su abuela, un dolor viejo y profundo. No preguntó más. Se acostaron temprano, pero Carmen no podía dormir. Escuchaba la respiración tranquila de Rosa y de Lupita en la oscuridad. Pensaba en las caras de la plaza, la risa del viejo, la mirada furiosa del alcalde, la voz firme de su abuela. Afuera, el viento cálido del desierto movía el polvo sobre el camino. San Miguel dormía, pero debajo de su sueño, las palabras de la abuela Chícharos empezaban a moverse, de casa en casa, de boca en boca. El pueblo nunca sería el mismo. Y ellas, las tres hermanas con vestidos de colores, tampoco. Algo había comenzado, y ninguna de las cuatro sabía con certeza hacia dónde las llevaría. El nuevo día amaneció con un rumor diferente. No era el viento habitual, eran voces que llegaban desde el camino, mezcladas con el sonido de unos cascos. Carmen estaba en la huerta, regando unas lechugas mustias con el agua justa del cántaro. Levantó la cabeza. «¿Oyes?», dijo Rosa, saliendo de la casa. Dejó a un lado la escoba. «Es un caballo, pero no es uno de los del señor Ruiz. Este viene más despacio». Lupita apareció en la puerta, secándose las manos con el delantal. «¿Es alguien del pueblo?». Antes de que pudieran responder, la abuela Chícharos se plantó junto a ellas. No dijo nada, solo cruzó los brazos y miró fijamente hacia la curva del camino donde el polvo comenzaba a levantarse. Primero se vio la punta de un sombrero marrón, desgastado por el sol. Luego, los hombros anchos del hombre que lo llevaba. Y por último, el caballo bayo, cansado. El jinete entró en San Miguel sin apuro. Pasó frente a la casa de la familia sin voltear, pero Carmen sintió que sus ojos, claros y rápidos, lo vieron todo. Se dirigió directamente a la plaza. «Un forastero», murmuró Rosa. «No cualquier forastero», corrigió la abuela, y su voz sonó grave. «Miren cómo va derecho al centro, como quien tiene una cita». En menos de una hora, el rumor ya era certeza. La niña Chela, la hija de la panadera, llegó corriendo sin aliento. «Señora Chícharos, Carmen», gritó, apoyándose en la cerca. «Mi mamá me mandó a decir, el hombre nuevo, es un vaquero, se llama Ramón, y el alcalde Rogelio lo trajo. Están hablando en la plaza ahora mismo». Un silencio frío cayó sobre las cuatro. «¿Para qué lo trae?», preguntó Carmen, aunque en el fondo, algo dentro de ella ya sabía la respuesta. La niña Chela bajó la voz. «En la panadería dicen que viene a arreglar el problema de ayer», y miró directamente a Carmen antes de salir corriendo de nuevo. Rosa soltó un gruñido. «¿Arreglar? ¿Qué se cree ese viejo gordo?». «Se cree el dueño del pueblo», dijo la abuela Chícharos con calma, pero sus manos, cogidas frente a ella, estaban blancas de la fuerza. «Y cree que las personas son cosas que se pueden arreglar». Carmen sintió que la tierra se movía bajo sus pies. El alivio del día anterior se esfumó, reemplazado por un peso helado en el estómago. «¿Qué vamos a hacer, abuela?», preguntó Lupita, acercándose a su hermana mayor. Antes de que la anciana pudiera responder, se escucharon pasos firmes y pesados en el camino. Era el alcalde Rogelio, y venía con dos de sus hombres. Se detuvo frente a su cerca. «Buenos días, Chícharos», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, muchachas. Carmen, qué guapa estás hoy». Carmen no respondió, se quedó quieta. «Verán», continuó Rogelio, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo. «Ayer hubo un malentendido, unas palabras dichas con demasiado calor. Para evitar más confusiones, he tomado una decisión, una solución buena para todos». Rosa apretó los dientes. «El vaquero Ramón es un hombre trabajador, sin familia, necesita un lugar. Y esta familia», dijo, haciendo un gesto vago con la mano, «necesita un hombre. Es muy simple. Por eso, esta tarde en la plaza se hará el compromiso. Ramón y Carmen, así las cosas vuelven a su lugar».
Carmen abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Sentía una mano invisible apretándole la garganta. Fue la abuela quien habló. Su voz era plana, como una piedra lisa. Mi nieta no se comprometerá con nadie hoy, Rogelio. El alcalde perdió la sonrisa falsa. No es una pregunta, chícharos, es una decisión del pueblo, para la paz del pueblo. Estarán en la plaza al mediodía. Y sin esperar respuesta, dio media vuelta y se marchó con sus hombres. El aire se había vuelto pesado y difícil de respirar. No voy, dijo Carmen, encontrando por fin su voz. Sonaba temblorosa. Claro que no, dijo Rosa, poniendo un brazo sobre sus hombros. No puede obligarte. Puede hacer que la vida aquí sea imposible, susurró Lupita, con tristeza. La abuela Chícharos las miró a las tres. En sus ojos oscuros había una tormenta silenciosa. Nos vestiremos e iremos a la plaza. ¿Abuela?, preguntó Carmen, incrédula. Iremos, repitió la anciana con firmeza, pero no para aceptar, para plantar los pies y ver de qué está hecho este arreglo, para que todo San Miguel lo vea. Al mediodía, el sol era una losa blanca en el cielo. Parecía que todo el pueblo estaba en la plaza. Un silencio incómodo llenaba el espacio. En el centro estaba el alcalde Rogelio, con su mejor camisa. A su lado, el vaquero Ramón. Parecía más alto de cerca. Su barba escondía su boca. Sus ojos azules miraban al suelo. Rogelio habló fuerte. Ciudadanos, para cerrar heridas y seguir adelante, hoy unimos a esta familia con un hombre de bien. Ramón, vaquero honrado, y Carmen, la hija mayor de la casa de Chícharos. Empujó a Carmen vestida de azul hacia el centro. Ella sintió que 1000 ojos la quemaban. Junto a ella, Rosa y Lupita se acercaron, formando un pequeño grupo. Un poco más atrás, la abuela Chícharos estaba de pie, sola, inmóvil. Rogelio miró a Ramón y dio un paso atrás, esperando. El vaquero alzó la cabeza. Por primera vez, sus ojos se encontraron con los de la abuela Chícharos. Fue una mirada larga, cargada de algo que nadie más entendió. Luego, miró a Carmen. Vio el miedo y la dignidad en sus ojos grandes. Vio a Rosa, desafiante, y a Lupita, asustada. La plaza contuvo la respiración. Ramón respiró hondo. Su voz, cuando salió, era ronca pero clara. Llegó a cada rincón. Yo tampoco me casaré. Un murmullo instantáneo, como el de un enjambre, surgió de la multitud. Rogelio palideció. Ramón no le hizo caso. Miró directamente al alcalde. La abuela tiene razón, dijo, señalando a Chícharos con un leve movimiento de cabeza. Sus hijas son libres, su vida es suya. Hizo una pausa, y su siguiente frase cortó el aire como un látigo. Y yo soy libre para marcharme de un lugar donde se negocia con la gente. Sin dar tiempo a ninguna reacción, dio media vuelta, caminó hacia su caballo que estaba atado cerca, y montó con un solo movimiento fluido. Un instante después, el sonido de los cascos galopando hacia el camino del norte llenó el silencio absoluto de la plaza. Se había ido. Rogelio estaba boquiabierto, rojo de furia. La gente empezaba a hablar, a señalar, las voces subían de volumen. La abuela Chícharos no se movió, pero en sus labios, por primera vez en muchos años, apareció una sonrisa pequeña y triste, una sonrisa de reconocimiento. Carmen, Rosa y Lupita se abrazaron, confundidas, aturdidas. El hombre que venía a arreglarlas se había ido. Y con sus palabras había hecho algo extraño. Había hecho que las palabras de la abuela sonaran más fuerte, más verdad. Pero mientras caminaban de regreso a casa, rodeadas de miradas y cuchicheos, una pregunta ardía en la mente de Carmen. Una pregunta que solo la mirada entre el vaquero y su abuela había sembrado. ¿Por qué? La casa de adobe estaba silenciosa, pero el silencio era diferente. No era tranquilo, estaba lleno de la pregunta que Carmen no hacía. Rosa movió una olla en el fogón con más fuerza de la necesaria. No lo entiendo. ¿Por qué haría eso ese vaquero? No nos conoce. Lupita, sentada en un banco bajo, jugaba con el borde de su vestido rojo. Miró a la abuela. Los dos se miraron. Fue como si se conocieran. Carmen estaba junto a la mesa, viendo a su abuela. La anciana estaba sentada en su silla, mirando el fuego. Sus manos, sobre las rodillas, no se movían. «Abuela», dijo Carmen al fin. Su voz sonó fuerte en el silencio. «Tú sabes por qué, ¿verdad?» La abuela Chícharos cerró los ojos por un momento largo. Cuando los abrió parecían más viejos, más cansados. «Sí», dijo. «Sé por qué». Respiró hondo. «Traigan más leña para el fuego. Esta historia es larga y es fría». Rosa y Lupita obedecieron rápido. Carmen se sentó frente a ella. El fuego crepitó, iluminando las arrugas profundas de la cara de su abuela. «Hace mucho, mucho tiempo», comenzó la abuela.
Yo no me llamaba Chícharos, me llamaban Aleta de Pájaro. Vivía con mi gente, los apaches, en las serranías. Éramos libres como el viento. Lupita se sentó en el suelo, cerca de sus pies, mirándola con los ojos muy abiertos. Pero llegaron tiempos de conflictos. Los hombres del pueblo querían la tierra tranquila, querían pacificarnos, y una de las formas fue con intercambios, un trueque de personas. La abuela hizo una pausa. A mí me entregaron, a los 17 años, me entregaron a un hombre de San Miguel para que me casara con él, para que la paz se sostuviera con mi vida. El abuelo Juan, susurró Carmen, había visto un dibujo viejo y borroso. Sí, Juan Martínez, no fue un hombre malo, fue un desconocido. Construimos una vida, tuve a mi hija, la mamá de ustedes, pero siempre, siempre llevé otra vida dentro. La vida que me quitaron. Su voz se quebró un poco. Rosa se acercó y puso una mano sobre su brazo. Había un joven, continuó la abuela, mirando las llamas como si pudiera verlo allí. Un vaquero que venía a las montañas, se llamaba Tomás. Él me vio a mí, a la verdadera yo, no a la muchacha entregada en trueque. Nos queríamos en secreto. Era un amor pequeño y frágil, pero era nuestro. ¿Qué pasó?, preguntó Lupita, casi sin aliento. El alcalde de ese tiempo, el padre de Rogelio, se enteró. Dijo que era un escándalo, que amenazaba la paz. Un día, unos hombres del pueblo fueron a donde Tomás estaba acampando. Le dieron una paliza. Le dijeron que si volvía a verme lo matarían. Le dispararon al aire para asustarlo, y él se fue. Nunca más volví a verlo. Una lágrima solitaria bajó por su mejilla curtida. Solo supe, años después, que tuvo un hijo al que crió solo, con el recuerdo de lo que le quitaron. Un golpe frío recorrió a Carmen. Las piezas empezaron a encajar. El vaquero de piel clara, sus ojos azules, la mirada que cruzó con su abuela, la furia tranquila contra Rogelio. Ramón, dijo Carmen, y la palabra sonó como una revelación. Ramón es el hijo de Tomás. La abuela asintió lentamente. Sí, Rogelio lo trajo a propósito. Él conocía la historia vieja, la conoce desde niño. Traer al hijo del hombre que me querían quitar, para casarlo con mi nieta mayor, era su broma, su venganza. Quería repetir la historia, pero al revés, quería verme sufrir otra vez. Rosa se puso de pie, furiosa. Es un monstruo. Entonces, ¿Ramón vino sabiendo todo eso? No lo sé, dijo la abuela. Tal vez solo sabía que venía a un matrimonio arreglado, pero cuando me vio parada allí, vieja pero aún firme, y cuando vio a Carmen, tal vez vio a la joven que a su padre le arrancaron. Entonces eligió no ser el instrumento de Rogelio, completó Carmen, sintiendo un nudo en la garganta. Ahora lo entendía. La acción de Ramón no era solo bondad, no era solo solidaridad, era justicia, era deshacer de una vez el nudo que su padre no pudo desatar. Por eso se fue al norte, murmuró Lupita, como su padre. Un silencio profundo llenó la habitación. El crujido del fuego era el único sonido. Carmen pensó en la mirada de Ramón. No había sido la mirada de un pretendiente, había sido la mirada de un aliado, de alguien que pagaba una deuda muy antigua. Todo este tiempo, esa ha sido la razón, dijo Carmen, más para sí misma. La razón por la que siempre nos dijiste que éramos dueñas de nosotras mismas, por lo que te pusiste frente a toda la plaza ayer. La abuela Chícharos se secó la cara con el dorso de la mano. Sí, por eso, para que el dolor se detuviera en mí, para que no llegara a ustedes. Pero ahora vemos, la sombra de Rogelio es larga, y quiere alcanzarlas. Rosa apretó los puños. Pues no lo conseguirá. Ramón lo impidió. Él le ganó esta partida a Rogelio. ¿Y qué hace ahora Ramón?, preguntó Lupita. ¿Volverá? La abuela miró a su nieta pequeña. No lo sé. Hizo lo que tenía que hacer, rompió el círculo. Ahora su camino es suyo. Carmen se levantó. Sentía una nueva claridad. El miedo se transformaba en otra cosa, en determinación. Entonces nuestro camino también es nuestro. Ahora sabemos la verdad. Ya no es solo nuestra libertad lo que está en juego. Es la memoria de tu aleta de pájaro, abuela. Y la memoria de Tomás. Es hacer que todo su sufrimiento no haya sido en vano. Las tres hermanas se miraron. Algo había cambiado. Ya no era solo una rebelión contra una tradición tonta. Era una batalla por la dignidad de su familia, pasada y presente. La abuela las observó, una a una. En sus ojos, junto al dolor viejo, brillaba un nuevo orgullo. Mi corazón está pesado por la historia, dijo. Pero está liviano porque ahora ustedes la cargan conmigo. Ya no soy la única que recuerda. Afuera, la noche en San Miguel era profunda.
Rogelio, en su casa grande, probablemente planeaba su siguiente movimiento, furioso por haber perdido. Pero en la pequeña casa de adobe, el fuego calentaba más que la leña. Calentaba el vínculo de 4 generaciones, ahora unidas por una verdad que las hacía más fuertes. La confusión del día se había disipado. En su lugar quedaba una pregunta nueva, más peligrosa y más clara. ¿Qué haría Rogelio ahora que su plan más cruel había fracasado? La mañana siguiente llegó con un calor más pesado, como si el sol hubiera estado escuchando la historia triste de la noche anterior y ahora quisiera aplastar a San Miguel. Carmen despertó con la boca seca. Lo primero que hizo fue ir al barril de agua junto a la puerta. Metió el cántaro. El sonido fue hueco, preocupante. Quedaba muy poca. «Rosa», llamó, bajando la voz. «Hoy toca ir al pozo. Tenemos que ir temprano, antes de que el sol pique más». Rosa asintió, amarrándose el pelo. Juntaron 4 cántaros grandes y uno pequeño. Lupita se ofreció a llevar el pequeño. «Yo voy con ustedes», dijo la abuela Chícharos, levantándose de su silla. Su rostro estaba serio. «Abuela, hace mucho calor para el camino», dijo Carmen. «Hoy no es un día para quedarme sentada», respondió la anciana. El camino al pozo del pueblo era polvoriento y sin sombra. El pozo no estaba lejos, en un bajo donde el agua era más fácil de encontrar. Era un lugar de reunión. Las mujeres del pueblo iban a buscar agua, a hablar. Pero hoy, cuando se acercaron, notaron algo raro. No había nadie, solo un hombre. Era uno de los hombres de Rogelio, llamado Samuel. Estaba sentado en una piedra junto al brocal del pozo. Tenía un palo largo en las manos. Carmen sintió un pinchazo de alarma. Siguió caminando, con su familia detrás. Cuando estaban a unos pasos, Samuel se puso de pie. Bloqueó el camino al pozo. «Buenos días», dijo Carmen, intentando que su voz sonara normal. Samuel no respondió el saludo. Masticaba un palito. «No pueden pasar». Rosa soltó un suspiro fuerte. «¿Qué dices? Venimos por agua, como todos los días». «No, como no son de todos los días», dijo Samuel sin mirarlas a los ojos. «Orden del alcalde. Por desacato a las tradiciones y por alterar la paz del pueblo, la familia Chícharos pierde el derecho a usar el pozo común». Las palabras cayeron como piedras en el silento polvo. «¿Qué?», gritó Rosa. «Eso es imposible. Este pozo es de todos». «Es del pueblo», corrigió Samuel. «Y el alcalde decide lo que es mejor para el pueblo. Ustedes no cooperan, así que no hay cooperación con ustedes. Es simple». La abuela Chícharos dio un paso al frente. Sus ojos oscuros parecían perforar al hombre. «Samuel, tú conoces a mi familia, tú conoces la sed. ¿Vas a dejarnos sin agua?» Samuel se removió incómodo, bajó la mirada. «Son órdenes, señora Chícharos. Lo siento, no puedo hacer nada». Carmen miró más allá de su hombro. Al otro lado del pequeño valle, junto a unas casas, vio a unas mujeres paradas. Eran vecinas, las reconoció, pero ninguna se acercaba, ninguna decía nada, solo miraban. Algunas dieron media vuelta y entraron a sus casas. «Por favor», dijo Lupita con su voz suave, «solo un poco de agua, para beber hoy». Samuel negó con la cabeza, firme. «No puedo, váyanse». El camino de regreso a casa fue 10 veces más largo. Los cántaros vacíos pesaban más que llenos. Nadie habló. La humillación y el miedo eran una nube espesa a su alrededor. Al llegar, Rosa lanzó su cántaro contra la pared de tierra. No se rompió, solo hizo un ruido sordo. «Esto es una locura. Nos va a matar de sed». «Shh», dijo Carmen, aunque ella misma sentía pánico. Miró a la abuela. «Abuela, ¿qué hacemos? Tenemos el agua del barril para 2 días, tal vez 3, si usamos muy poco». La abuela caminó hasta su pequeña huerta, tocó una hoja de lechuga. Ya estaba mustia y débil. Más allá, sus 2 gallinas picoteaban la tierra seca, buscando algo que no existía. «Sin agua, la huerta muere en unos días», dijo la abuela, su voz plana. «Las gallinas morirán. Nosotras no podemos». Lupita se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas. «¿Y si le pedimos ayuda a alguien? A la señora de la panadería, a la niña Chela». «Rogelio habrá hablado con todos», dijo Carmen, dejándose caer en una silla. «Nadie se atreverá a ayudarnos. Todos tienen miedo de que a ellos también les quiten el agua. Es lo único que tenemos aquí». La tarde se arrastró, lenta y cruel. El calor era como un animal sentado sobre el techo. Bebieron solo unos sorbos cada una. La abuela les dio la mayor parte del agua a las gallinas. «Necesitan vivir. Ellas nos dan huevos», dijo, y nadie discutió. Al atardecer se escuchó un ruido en la cerca. Era la niña Chela. Traía una pequeña jarra de barro. Miró hacia atrás, asustada. «Mi mamá», susurró. «Mi mamá me manda esto, pero no puede volver a hacerlo».
El alcalde dijo que si alguien les ayuda, le subirá el impuesto por la harina. Metió la jarra en las manos de Lupita y salió corriendo. La jarra tenía agua para un día, solo uno. Carmen miró el agua, luego miró a su abuela. La desesperación, fría y clara, se instaló finalmente en la casa. No era un enojo, no era una tristeza, era la visión de un futuro seco y polvoriento. La abuela Chícharos miraba por la ventana hacia el desierto, hacia las montañas lejanas. Su espalda pequeña parecía cargar el peso de todo el calor del mundo. «Rogelio no quiere que nos vayamos», dijo Carmen en voz baja, entendiendo de pronto. «Quiere vernos doblarnos, quiere vernos pedir perdón, quiere vernos rendirnos». «Pues no lo haremos», dijo Rosa, pero su voz no tenía la fuerza de antes. Lupita no dijo nada, solo miraba el fuego que no habían encendido porque hacía demasiado calor y porque no había agua para cocinar. Miraba y miraba, como si en las llamas que no estaban pudiera encontrar una respuesta. La noche era tan seca que hasta las estrellas parecían tener sed. Nadie podía dormir. El silencio estaba lleno del sonido de su propia respiración, áspera. Lupita miraba el techo de sombras. En su cabeza las palabras de su abuela daban vueltas, no las de esa noche, sino las de muchas otras noches. Historias viejas, contadas junto al fuego en invierno. Historias del desierto, de su gente. De repente, se sentó en su petate. «Abuela», dijo su voz, rompiendo el silencio pesado. Carmen y Rosa voltearon hacia ella. La abuela, que estaba sentada en la oscuridad, respondió: «Dime, hija, tú contaste una vez sobre un lugar con agua que no se seca, en el Cañón del Diablo». La abuela Chícharos se quedó quieta. «Sí, es una historia muy vieja». «¿Es solo una historia?», preguntó Lupita, y había una urgencia nueva en su tono. Rosa se incorporó. «¿De qué hablan?». Carmen miró a su hermana pequeña. «Lupita, el Cañón del Diablo está a 2 días de caminata. Es un lugar peligroso, con precipicios. Pero hay agua», insistió Lupita. Su cara, apenas visible, estaba seria. «Tú lo dijiste, abuela. Los antiguos conocían un manantial escondido allí, donde nadie lo podía encontrar, donde nadie lo podía prohibir». La habitación se llenó de un nuevo tipo de silencio, no de desesperación, sino de posibilidad. «Es una locura», dijo Rosa, pero ya no con enojo, con cansancio. «Caminar 2 días con este calor, sin saber si el agua existe todavía. Podemos morir en el intento. Podemos morir aquí sentadas», dijo Carmen en voz baja. Las palabras sonaron terribles y verdaderas. La abuela se levantó y se acercó a Lupita. Le puso una mano en la cabeza. «¿Recuerdas la señal? Lo que dije que había que buscar». Lupita cerró los ojos, concentrándose. Una piedra grande, con una espiral tallada, la espiral que no tiene fin. «Es la entrada». Un brillo de orgullo, débil pero real, apareció en los ojos de la abuela. «Sí, la memoria de los jóvenes es el agua del futuro». Respiró hondo y miró a Carmen y a Rosa. «Ella tiene razón. Es una locura, pero es la única locura que nos queda». Carmen asintió lentamente. Se puso de pie. Su cuerpo dolorido pareció encontrar nueva fuerza. «Entonces vamos, nosotras 3. «¿Tú también, abuela?», preguntó Lupita. La anciana negó con la cabeza. «Mis piernas ya no son para esos riscos. Yo me quedo. Yo seré la que reciba a Rogelio si viene. Yo los cubro aquí. Ustedes 3 deben ir, juntas». Rosa soltó un gruñido y se levantó. «Está bien, pero si vamos preparadas. Necesitamos un plan». Su tono práctico era un alivio. Era algo que podían hacer. «¿Qué necesitamos?», preguntó Carmen, ya tomando el mando. Rosa empezó a enumerar con los dedos. «Cantimploras, las 3 grandes y la pequeña, aunque estén vacías. Tortillas de maíz, las más secas, que duren. Un poco de frijol cocido. Un rebozo grande, por si hay que hacer una camilla o un refugio. Cuerda. Y un cuchillo largo». Lupita añadió suavemente. «Y un carbón para marcar, para no perder el camino de regreso». Carmen asintió. «Vamos a dividirnos. Rosa, tú preparas la comida. Seca todo lo que puedas cerca del fuego, rápido. Lupita, junta las cantimploras y el rebozo. Yo buscaré la cuerda y afilaré el cuchillo». Se movieron en la oscuridad, como sombras con propósito. La desesperación se había transformado en acción. La abuela Chícharos llamó a Lupita a un lado. «Ven». La llevó cerca de la ventana, donde un rayo de luna entraba. Con su dedo, dibujó en el polvo del alféizar: «El Cañón del Diablo está al noroeste. Sigan la estrella que no se mueve, la que llaman la fija.
Cuando vean 3 piedras altas juntas como dedos, giren a la izquierda. Allí empieza el cañón seco. Caminen por él hasta el mediodía del segundo día. La entrada no está en el suelo, está en la pared. Busquen la sombra y la espiral. Lupita miró el dibujo memorizando cada línea. La espiral que no tiene fin. Sí, dijo la abuela, como nuestra familia, como esta lucha. La abrazó fuerte, algo que hacía muy pocas veces. Tus ojos ven lo que otros no ven, Lupita. Confía en ellos. Al amanecer tenían un pequeño montón de provisiones listas. 3 atados de tela con comida, cantimploras vacías atadas con cuerda, el rebozo, el cuchillo. Se miraron. Sus rostros estaban cansados pero decididos. Salgamos antes de que el pueblo despierte, dijo Carmen. Antes de que Rogelio o sus hombres nos vean salir. Rosa ajustó el atado en su espalda. Lista. Lupita asintió, su cantimplora pequeña en la mano. La abuela estaba en la puerta. Las miró a las 3, una por una. No dijo, tengan cuidado. Dijo algo más. Recuerden quiénes son. Recuerden de dónde vienen. Eso las guiará mejor que cualquier mapa. Carmen tomó la delantera, Lupita en el medio, Rosa cerrando la marcha. Cruzaron la puerta y se dirigieron al desierto abierto, dejando atrás el camino polvoriento que iba al pueblo. Tomaron la dirección opuesta, hacia las montañas silenciosas y amenazantes. El sol aún no salía, pero el cielo empezaba a aclararse. Detrás de ellas, la abuela Chícharos se quedó en la puerta, viéndolas desaparecer en la penumbra. Rezó en silencio, no a ningún santo de la iglesia, sino a los espíritus del desierto, a la memoria de los antiguos, que protegieran a sus flores más valientes. El primer día fue un horno, el sol les golpeaba la espalda sin piedad. Caminaron en silencio, guardando la saliva. Solo el crujido de sus pies sobre la tierra seca y las piedras pequeñas rompía el silencio. Lupita guiaba, mirando a veces el cielo, buscando la estrella fija que su abuela le mencionó. Aunque de día era imposible verla, confiaba en la dirección general. «Para», dijo Carmen al mediodía. Su voz era áspera. «Bebamos, solo un sorbo cada una». Se sentaron bajo la sombra escasa de un cactus grande. Las cantimploras vacías hacían un ruido triste cuando las movieron. Cada una tomó un sorbo pequeño y precioso de la poca agua que llevaban. Rosa se frotó los pies. «Mis botas no están hechas para tanto piedrero. Las mías tampoco», dijo Carmen. «Pero es esto o quedarnos sentadas en casa a esperar el final». Lupita señaló hacia adelante. «Allá están las 3 piedras, como los dedos que dijo la abuela». A lo lejos se levantaban 3 formaciones rocosas altas y delgadas. Era la primera señal. Un poco de esperanza les dio fuerza para continuar. Pasaron las 3 dedos y giraron a la izquierda, como les indicó la abuela Chícharos. Entraron en un cañón ancho y seco. El suelo era de arena y rocas redondas. Las paredes del cañón subían altas a los lados, dando un poco de sombra por la tarde. «Durmuramos aquí», propuso Carmen cuando el sol empezó a bajar. «Aquí hay menos viento». No encendieron fuego, solo se acurrucaron juntas compartiendo el calor de sus cuerpos y el rebozo grande. Comieron un poco de tortilla seca y unos frijoles. El silencio de la noche en el desierto era enorme y les daba miedo. El segundo día comenzó con más calor todavía. El aire parecía vibrar. «Queda muy poca agua», anunció Rosa, sacudiendo su cantimplora. «Solo para mojar los labios esta tarde». Carmen asintió. Su boca estaba tan seca que le costaba hablar. «Hay que seguir», la abuela dijo hasta el mediodía del segundo día. «Luego debemos buscar la entrada». Caminaban más despacio. Cada paso costaba el doble. Lupita miraba las paredes del cañón sin parar, buscando cualquier marca, cualquier sombra diferente. Fue entonces cuando pasó. Rosa pisó una piedra redonda que se movió bajo su pie. Su tobillo giró hacia un lado con un crujido seco. «¡Ay!», gritó, cayendo de inmediato al suelo. Carmen y Lupita corrieron hacia ella. «¿Qué pasó?», preguntó Carmen, arrodillándose. «Mi tobillo», dijo Rosa entre dientes apretados. El dolor le dibujaba líneas tensas alrededor de la boca. «Lo torcí». Lupita ayudó a quitarle la bota con cuidado. El tobillo ya empezaba a hincharse, a ponerse de un color rojo feo. «No puedo caminar», dijo Rosa, y en su voz había rabia y un poco de miedo. Carmen miró hacia adelante, por el cañón interminable. Luego miró el tobillo de su hermana. «Sí puedes, pero no sola». «¿Qué quieres decir?», preguntó Rosa. Carmen se puso de pie y abrió su atado. Sacó el rebozo grande. «Lupita, ayúdame. Vamos a hacer una especie de silla con el rebozo. Nosotros la cargaremos». «No, es mucho peso», protestó Rosa. «¿Y qué quieres que hagamos?», dijo Carmen, y por primera vez su voz sonó desesperada. «¿Te dejamos aquí? ¿Volvemos? No tenemos agua para volver. Solo tenemos una opción: seguir adelante».
Lupita ya estaba trabajando, doblando el rebozo de manera firme. Tienes razón, Carmen. Rosa, ponte el brazo sobre mis hombros. Entre las dos, con mucho esfuerzo, lograron que Rosa se pusiera de pie sobre su pie bueno. Pasaron el rebozo por debajo de ella, creando un asiento. Carmen tomó un extremo, Lupita el otro. Cargaron el peso de su hermana entre las dos. Era pesado, terriblemente pesado. Cada paso era una batalla. El sudor les corría por la cara, mezclándose con el polvo. Pasaron 1 hora, luego 2. El sol estaba en lo más alto, el mediodía. Tenemos que parar, jadeó Lupita. Sus brazos pequeños temblaban. No, dijo Carmen, pero su voz también fallaba. No podemos parar. Si paramos ahora, no nos levantamos. Carmen, mira, susurró Lupita de repente. No señaló con la mano, porque la tenía ocupada. Solo inclinó la cabeza hacia la pared de la izquierda. Carmen levantó la vista, dolorida. Allí, en la roca, no muy alta del suelo, había una sombra diferente, una grieta, y al lado de la grieta, desgastado por el viento y el tiempo, había un dibujo tallado en la piedra, una espiral. La espiral que no tiene fin, murmuró Lupita, y en su voz había lágrimas de alivio. Con las últimas fuerzas que les quedaban, Carmen y Lupita arrastraron a Rosa hacia la grieta en la pared. No era más que una abertura oscura y estrecha, justo al lado del antiguo símbolo. Era la entrada. Dejaron a Rosa sentada con cuidado, apoyada en la roca. Las tres miraron la oscuridad que había más adentro de la grieta. No sabían qué había allí, pero sabían que no podían volver atrás. ¿Listas?, preguntó Carmen, tomando la cantimplora vacía en una mano. Rosa asintió, haciendo una mueca de dolor. Lupita tomó el cuchillo. Juntas, una herida y exhaustas, se metieron por la entrada secreta del Cañón del Diablo. La grieta en la roca era tan estrecha que tuvieron que pasar de lado, rozando la piedra con los hombros. La oscuridad duró solo unos pasos. Luego, el cañón se abrió. El aire cambió de repente. Ya no era seco y caliente, era fresco y húmedo. Un olor a tierra mojada y a plantas verdes llenó sus narices, un olor que casi habían olvidado. «Huelen», dijo Lupita, su voz un susurro lleno de asombro. Carmen ayudó a Rosa a dar los últimos pasos. Los ojos de todas se tardaron unos segundos en acostumbrarse a la luz tenue. Estaban en una especie de cueva abierta al cielo, con paredes altísimas, pero no era un lugar seco. En el centro, brotando de entre unas rocas cubiertas de musgo, había un pequeño manantial. El agua salía lenta y clara, formando un charco poco profundo y limpio, y de allí se escapaba por una grieta en la tierra. Alrededor del charco crecían hierbas pequeñas y verdes, y unos juncos altos. Era agua, agua viva. Por un momento, nadie se movió. No podían creerlo. Rosa fue la primera. Se liberó del brazo de Carmen y, cojeando terriblemente, se arrastró hacia el borde del charco. Metió ambas manos en el agua y dejó escapar un grito que era mitad sollozo, mitad risa. «Es real, está fría». Esa fue la señal. Las tres se lanzaron hacia el agua, no usaron las cantimploras primero, se inclinaron y bebieron directamente, con las manos, con la boca. El agua era fresca, dulce, y les quemó la garganta seca de una manera deliciosa. Bebieron y bebieron hasta que les dolió el estómago. Luego se sentaron en las piedras, jadeantes, con el agua corriendo por sus mentes y sus cuerpos. Lupita tenía las mejillas mojadas, pero no solo de agua. «Lo encontramos, la abuela tenía razón». «La abuela siempre tiene razón», dijo Rosa, recostándose sobre un brazo. Su rostro, antes pálido por el dolor y el calor, ya tenía otro color. «Pero nunca me imaginé que fuera así». Carmen se lavó la cara, una y otra vez. Luego miró a sus hermanas. Una herida, las tres exhaustas, pero allí estaban, en un lugar secreto. Habían desobedecido al desierto y al alcalde Rogelio. Habían ganado. «Ahora hay que trabajar», dijo Carmen, su voz recuperando fuerza. «Llenamos todo, cada cantimplora, cada cuero, hasta el sombrero si hace falta». Se pusieron manos a la obra. Rosa, sin poder caminar bien, se quedó sentada al borde del manantial, llenando las cantimploras una por una y pasándoselas a Lupita. Lupita las tapaba bien y las colocaba en fila. Carmen exploró un poco los alrededores y encontró unas hojas grandes y anchas. Las arrancó con cuidado. «Para el tobillo de Rosa», le explicó a Lupita, «hay que enfriarlo». Mientras trabajaban, el sonido del agua era el único sonido. Un sonido milagroso. Después de 2 días de silencio seco, el gorjeo del manantial les parecía la música más bella del mundo. «¿Cuánta agua crees que podamos llevar?», preguntó Lupita. «Toda la que podamos cargar», respondió Carmen. «No sabemos cuándo podremos volver, o si Rogelio tendrá vigilado el pozo por meses».
La idea de que su castigo pudiera durar meses las silenció por un momento, pero ahora tenían un arma, un secreto. Rogelio cree que nos tiene acorraladas, dijo Rosa, apretando bien la tapa de una cantimplora. Pero no sabe que tenemos nuestro propio pozo, un pozo que él nunca podrá controlar. Cuando todas las cantimploras y los 2 cueros que traían estaban llenos y bien cerrados, Carmen se acercó a Rosa. Con cuidado le levantó el pie lastimado y envolvió el tobillo hinchado con las hojas frescas y húmedas, atándolas con tiras del rebozo. ¿Cómo se siente? Mejor, admitió Rosa. Mucho mejor. El agua fría ayuda. Lupita caminó hasta la pared donde estaba la entrada. Al lado, en una piedra plana, vio más dibujos desgastados. No solo la espiral, había formas de animales, de manos, tocó las marcas con reverencia. La abuela tenía razón, este era un lugar importante para su gente, un lugar de vida. Carmen se acercó y puso una mano en su hombro. Y ahora es un lugar importante para nosotras. Gracias a ti. El peso del regreso era grande. Las cantimploras llenas pesaban el doble. Rosa aún no podía caminar bien, pero ahora tenían agua para beber todo el camino, y tenían esperanza. Vamos, dijo Carmen ayudando a Rosa a ponerse de pie. La abuela estará preocupada, y necesitamos llevar esta victoria a casa. Una por una, pasaron de nuevo por la grieta estrecha, de regreso al cañón seco y caliente, pero ahora era diferente. Ahora el calor no les daba miedo. Llevaban la frescura del oasis dentro de sus cantimploras y dentro de sus corazones. El camino a casa aún era largo, pero por primera vez en muchos días caminaban hacia algo, no huían de alguien. El regreso a San Miguel les pareció más corto. Aunque Rosa cojeaba y las cantimploras pesaban como piedras, el ánimo era ligero. Veían el polvo del pueblo con nuevos ojos. La abuela no va a creerlo, decía Lupita, ajustando la cuerda de su carga. Primero le damos de beber, respondió Carmen. Luego le contamos todo. Rosa sonreía, a pesar del dolor punzante en su tobillo. Y mañana regamos la huerta, y llenamos el barril hasta el borde, y le daremos agua a las gallinas hasta que no quieran más. A medida que se acercaban a las primeras casas, notaron algo extraño. No había nadie en los patios, no se oían voces. El pueblo parecía dormido a plena tarde. ¡Qué silencio raro!, murmuró Carmen, disminuyendo el paso. Al doblar la curva que llevaba a su casa, se detuvieron en seco. Frente a su pequeño terreno de adobe, había gente, mucha gente. El alcalde Rogelio estaba allí, con 4 de sus hombres, y también estaba la abuela Chícharos, de pie en medio del patio, con los brazos cruzados, pero no estaba sola. Detrás de ella, en la calle, había amontonadas sillas, una mesa, petates y algunas ollas de barro. ¿Qué es eso?, preguntó Rosa, el color desapareciendo de su cara. Carmen no respondió. Echó a correr dejando atrás a sus hermanas. Lupita la siguió, el corazón latiéndole con fuerza. Al llegar vieron que los hombres de Rogelio estaban sacando más cosas de la casa. Un arcón de madera viejo, los retratos de la familia. ¡Alto!, gritó Carmen, plantándose entre los hombres y la puerta. ¿Qué hacen? ¡Dejen nuestras cosas! Rogelio se volvió lentamente. En su mano tenía unos papeles. Sonreía, pero era una sonrisa fría y estrecha. Ah, las viajeras regresan, justo a tiempo para el traslado. La abuela Chícharos miró a sus nietas. En sus ojos había una furia helada, pero también una profunda tristeza. No les hagas caso, Carmen, ya está hecho. ¿Qué está hecho?, preguntó Rosa, llegando cojeando, apoyada en Lupita. Rogelio agitó los papeles en el aire. Mientras ustedes 3 abandonaban la propiedad, se activó una cláusula antigua, muy antigua, de los tiempos de la fundación del pueblo. La tierra que no es trabajada o habitada por un periodo de unos días, en casos de emergencia, revierte al pueblo, para el bien común. «¡Eso es mentira!», gritó Rosa. «No la abandonamos. Fuimos por agua porque tú nos la quitaste». «¿Fueron por agua?», preguntó Rogelio, fingiendo sorpresa. «¿Al cañón del diablo? Eso es terreno peligroso, no una fuente de agua. Se fueron de aventura, abandonando a su anciana abuela y su hogar. Eso es abandono. Y yo, como alcalde, debo velar porque los bienes del pueblo no se malgasten. Esta casa y este terreno ahora son propiedad del pueblo de San Miguel». Lupita miró a su abuela, buscando una respuesta. La anciana cerró los ojos un momento. «Los papeles existen, hijas. Son viejos. Él los encontró en el archivo y los está usando mal, pero técnicamente tiene una razón». «No es una razón, es un robo», dijo Carmen, y su voz temblaba de rabia. «Es nuestra casa, nuestra tierra». «Ya no», dijo Rogelio con firmeza. «Pueden llevarse sus cosas personales, lo que está en la calle. El resto queda aquí, para el nuevo uso que el pueblo decida».
Uno de los hombres salió con el pequeño altar de madera donde estaba la vela de la abuela. Lo puso con cuidado sobre el montón de cosas en la tierra. Ver ese objeto sagrado allí, en el polvo de la calle, fue el golpe final para Lupita. Rompió a llorar en silencio. Rosa intentó avanzar, pero el dolor en su tobillo la dobló. «Bestias, nos están matando». Rogelio ignoró el insulto. Se acercó a Carmen. Su voz bajó, solo para ella. «La rebeldía tiene un precio, niña. Tu abuela lo sabía, ahora tú también. Pueden irse a vivir con alguien que les dé caridad, o pueden pedir perdón y aceptar las reglas del pueblo». Carmen lo miró directamente a los ojos. No había miedo ahora, solo un desprecio absoluto. «Nunca». Rogelio se encogió de hombros. «Como quieras». Dio una orden a sus hombres. «Saquen lo que queda y pongan el candado nuevo en la puerta». Las vieron, a las 4 mujeres, paradas junto al montón de sus pertenencias en medio del camino. La casa que las había visto nacer o crecer ahora tenía las ventanas oscuras y vacías. La puerta se cerró con un golpe seco. Un candado grande y nuevo brilló bajo el sol. La abuela Chícharos puso una mano en el hombro de cada una de sus nietas. «No miren la casa», dijo, su voz ronca pero firme. «Mírense a ustedes mismas, estamos vivas, estamos juntas, eso es lo que él no puede robar». Pero las palabras, aunque valientes, no podían llenar el vacío enorme que tenían dentro. Tenían agua para vivir, pero ya no tenían un hogar donde ponerla. El pueblo seguía en silencio. Algunas cortinas se movieron en las ventanas de las casas cercanas. Nadie salió, nadie les ofreció ayuda. El miedo a Rogelio era una pared más alta que cualquier casa de adobe. Se sentaron en el suelo, junto a sus cosas, sin saber qué hacer, a dónde ir. El triunfo del manantial se había convertido en cenizas en sus bocas. Habían ganado la batalla contra la sed, pero parecían haber perdido la guerra por todo lo demás. Rogelio seguía allí, mirándolas sentadas en el polvo como quien mira una plaga que hay que eliminar. «Esto no es un espectáculo», dijo, dirigiéndose a sus hombres. «Recojan sus cosas y váyanse de aquí. Este camino es del pueblo, no su patio». Uno de los hombres, un tipo grande llamado Faustino, dio un paso pesado hacia el montón de pertenencias. Extendió el brazo para agarrar una olla. «No la toques», dijo Rosa, su voz cargada de un cansancio que sonaba a advertencia. Faustino dudó, mirando a Rogelio. El alcalde hizo un gesto de irritación. «No me hagan perder el día, sáquenlas de aquí, por la fuerza si es necesario». El hombre grande avanzó de nuevo. Esta vez, Carmen se puso de pie, plantándose frente a él. Lupita se aferró a la falda de su abuela. Fue en ese momento, cuando el aire parecía a punto de romperse en violencia, cuando el sonido llegó. No era el viento, no era un solo caballo, era un trueno bajo y constante que hacía vibrar la tierra, un tropel de cascos galopando desde el norte, desde el camino del desierto. Todos, Rogelio, sus hombres, la familia, voltearon a mirar. Polvo, mucho polvo. Y de dentro de esa nube dorada por el sol de la tarde, empezaron a salir figuras, jinetes, no uno, ni dos, muchos. A la cabeza, en un caballo bayo, con un sombrero marrón con una abolladura en la corona, iba Ramón. Carmen contuvo la respiración. Lupita soltó un suspiro ahogado. La abuela Chícharos enderezó la espalda, como si un cordel invisible la hubiera levantado. Detrás de Ramón venían más, hombres y también algunas mujeres con rostros curtidos por el sol, con sombreros y ropa de trabajo. Eran vaqueros de los ranchos vecinos, de las tierras lejanas. En total eran más de 10 jinetes. Se detuvieron en una línea amplia, bloqueando el camino, mirando la escena. El silencio fue total, roto solo por el resoplar de los caballos. Ramón desmontó. No miró a Rogelio primero. Caminó derecho hacia la abuela Chícharos. Se detuvo frente a ella y asintió con la cabeza, un gesto de profundo respeto. «Señora», dijo. «Ramón», respondió ella, y su nombre sonó a bendición. Solo entonces Ramón se volvió hacia Rogelio. Sus ojos azules grises no tenían calor. «Alcalde, parece que sigue haciendo lo mismo, aprovechándose de los que cree más débiles». Rogelio había recuperado la compostura, pero su rostro estaba pálido. «Esto no es asunto tuyo, forastero. Esto es un asunto legal del pueblo de San Miguel». «Vi la nube de polvo desde la loma», dijo uno de los vaqueros. Un hombre mayor con una cicatriz en la mejilla. «Pensé que era un incendio, pero solo es un hombre pequeño quemando la vida de una familia». Otra vaquera, una mujer con el pelo recogido en un moño severo, habló fuerte. «En el rancho de los Santos, Rogelio también quiso quitarnos una parcela con papeles viejos. Nos costó 2 años de peleas legales. Parece que aquí le gustan los métodos más rápidos».
Un murmullo de reconocimiento corrió entre los otros jinetes. Rogelio miró a sus hombres. Ellos eran 4. Los recién llegados eran muchos más, y la gente del pueblo empezaba a asomarse a las puertas, atraída por el espectáculo inusual. «Esta tierra es mía, del pueblo», corrigió Rogelio, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. «No», dijo una voz desde atrás. Era el viejo don Nacho que vivía al final de la calle. Salió de su casa, apoyado en un bastón. «Esos papeles, mi abuelo me habló de ellos, son de una época en la que el alcalde era juez y parte. No son justos». Otra voz, una mujer desde una ventana. «Déjelas en paz, Rogelio, ya basta». El apoyo no era fuerte, ni valiente. Era un susurro que se hacía voz, pero era suficiente. Ramón dio un paso al frente, acercándose a Rogelio. No levantó la voz. «El abuso se acabó, alcalde. Hoy, aquí, usted puede quedarse con sus papeles viejos. Pero la casa, la tierra, se quedan con quien siempre ha sudado por ellas». «¿Y quién me va a obligar? ¿Tú y tus pistoleros?», escupió Rogelio desesperado. La vaquera del moño severo sonrió sin humor. «No somos pistoleros, somos vecinos, de otros pueblos, de otros ranchos, y ya estamos hartos de escuchar historias de San Miguel y su alcalde que se cree dueño de la gente». Ramón miró a la abuela Chícharos, luego a Carmen, a Rosa, a Lupita. Finalmente volvió a clavar la mirada en Rogelio. «Hay más gente decente que miedosa, solo que a veces la gente decente está dispersa. Hoy no». Rogelio miró a su alrededor, a sus hombres, que evitaban su mirada, a los vaqueros, serios y decididos, a las caras en las ventanas de su propio pueblo. Por primera vez, el miedo no estaba en los ojos de los demás, estaba en los suyos. Sin una palabra más, dio media vuelta, hizo un gesto brusco a Faustino y a los otros. Caminaron rápido, alejándose por el camino hacia el centro del pueblo, dejando atrás el candado nuevo, la casa vacía y la familia. Cuando se fueron, el aire que entró en los pulmones de Carmen fue diferente. Era aire de alivio, pero también de incredulidad. Ramón se acercó a la puerta. Sin preguntar, tomó una piedra grande que había cerca y con 2 golpes precisos rompió el candado nuevo. El metal cayó al polvo. Abrió la puerta de par en par y se hizo a un lado. Miró a la abuela Chícharos. «La puerta está abierta, señora», dijo. «Lo que entre ahora es decisión de ustedes». La abuela lo miró y en sus ojos viejos brillaba algo que no se veía desde hacía décadas. Algo muy parecido a la paz. Tomó a Lupita de la mano y caminó hacia la entrada de su casa. Carmen y Rosa, una cojeando, la siguieron. Detrás de ellas, los vaqueros comenzaron a desmontar. Sin que nadie lo pidiera, empezaron a pasar las cosas del montón de la calle al interior de la casa. Las sillas, la mesa, el arcón, el altar. La ayuda era silenciosa, práctica y más valiosa que cualquier discurso. La casa volvía a estar llena, pero de una manera nueva. Los vaqueros y vaqueras entraron y salieron, colocando cada cosa en su lugar aproximado. Nadie dio órdenes. Todos supieron qué hacer. Cuando la última olla estuvo dentro, la vaquera del moño severo se acercó a Carmen. «Nosotros nos vamos. Tenemos que regresar a nuestros ranchos». «¿No quieren agua? ¿Algo de comer?», preguntó Carmen, sintiendo que la gratitud le llenaba la garganta. «No», dijo la mujer, y por primera vez sonrió. Fue una sonrisa breve. Ver a Rogelio marcharse con la cola entre las patas fue alimento suficiente. «Cuídense». Uno a uno, los jinetes fueron montando y alejándose. Saludaron con la mano a Ramón, quien se quedó junto a la puerta. Pronto, solo quedó la familia y Ramón, y el silencio de la tarde que caía. La abuela Chícharos se acercó a Ramón, lo miró a los ojos, buscando algo en ellos. «Gracias», dijo, y la palabra era sencilla, pero cargada de todo el peso de los años. Ramón bajó la cabeza un momento, luego metió la mano en el bolsillo de su camisa. Sacó algo pequeño y brillante, una moneda de plata, muy desgastada, casi lisa. «Mi padre me dio esto», dijo, su voz más suave de lo que habían escuchado antes. «Dijo que era de usted, de cuando era aleta de pájaro. Dijo que la guardara hasta que encontrara a quien pertenecía». La abuela extendió la mano con cuidado. Tomó la moneda, la cerró en su puño, apretando fuerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejaron caer. «Tomás», susurró, «tu padre fue un hombre bueno, con un corazón más grande que el rencor que le dieron». «Sí», dijo Ramón, «me crió con esa historia, con la historia del amor que le robaron y del pueblo que lo corrió. Por eso vine, para ver si la historia podía tener un final diferente». Carmen, Rosa y Lupita escuchaban, sin moverse. «Y lo tuvo», dijo la abuela. «Gracias a ti, tu padre estaría muy orgulloso».
Ramón asintió, mirando al suelo. Parecía incómodo con la emoción. Yo solo rompí el círculo que él no pudo romper. Lo demás, lo hicieron ustedes, las 4. Miró a las 3 hermanas. Buscar agua en el cañón del diablo. Eso es valentía de la que se habla en las canciones. Rosa se sonrojó. Lupita esbozó una pequeña sonrisa. ¿Y tú ahora?, preguntó Carmen. ¿Te quedas? Ramón negó con la cabeza. Mi vida está en el camino, en los trabajos de aquí para allá, pero ahora sé que hay un lugar donde si paso, la puerta estará abierta. Eso es suficiente. ¿Comprendieron? No era su hogar, pero era su aliado. Eso era más importante. Ramón se despidió con un gesto de su sombrero, montó en su caballo y, a un ritmo tranquilo, se fue por el mismo camino por el que había llegado con la tropel, esta vez solo. Las 4 mujeres entraron a su casa, cerraron la puerta, no la cerraron con candado, solo la cerraron. Esa noche encendieron el fuego, calentaron agua del manantial que Lupita encontró, hicieron atole, bebieron hasta saciarse. Mañana, dijo la abuela, iremos al pozo del pueblo. Las 3 hermanas la miraron, sorprendidas. Sí, continuó la anciana, iremos con la cabeza alta, no para pedir permiso, para tomar lo que es de todos, y para que todos vean que seguimos aquí, que no nos fuimos. Rosa sonrió. A lo mejor Samuel ya no está de guardia, y si está, dijo Carmen, le diremos que tenemos nuestra propia agua, pero que el pozo del pueblo es de todo el pueblo, incluyéndonos. Lupita miró a su alrededor. La casa estaba en orden. Fuera, en la oscuridad, sus gallinas dormían. La huerta esperaba por el agua del manantial que llevarían al amanecer. Todo está igual, dijo. Pero nada es igual. Tenía razón. San Miguel había cambiado. No de golpe, no con una fiesta. Pero el alcalde Rogelio ya no sería el mismo. La gente había encontrado su voz, aunque fuera un susurro. Y ellas... Lo que la abuela dijo al principio es verdad, dijo Carmen, rompiendo el silencio. Nuestra vida es nuestra, pero hoy aprendí que la libertad no es algo que te regalan, es algo que se defiende. Todos los días, a veces con palabras, a veces caminando hasta un cañón, a veces aceptando la ayuda de un extraño. La abuela Chícharos asintió. Sí. Se riega todos los días, como una planta, a veces con lágrimas, a veces con agua de manantial. Se acostaron en sus petates, bajo su propio techo. El cansancio de los días pesaba sobre ellas, pero era un cansancio limpio, de lucha, no de derrota. Afuera, el viento del desierto sopló sobre San Miguel. Ya no llevaba el sabor amargo del miedo, llevaba muy levemente el frescor de algo nuevo. De algo que había comenzado cuando una abuela, sus 3 nietas y un vaquero valiente decidieron que algunas historias, por muy viejas que sean, merecen un final diferente.